Ahora vamos a continuar con el arte moderno, entendiendo más allá de lo que hemos visto, y les quiero mostrar los referentes que en sus inicios comenzaron toda la experimentación y novedad que ya hemos recorrido. Entonces, alrededor de 1870 empieza a aplicarse el concepto de vanguardia, que tiene que ver con una comprensión de la vanguardia como un término militar. Son los soldados que van de primeros, que abren la batalla, que despejan el camino, que inician la guerra. Entonces, a partir de este término, se va a identificar la actitud antiacadémica, inconformista y progresista. Ya para 1910, los impresionistas habían alcanzado gran fuerza en esta lucha, principalmente por el tema, representando escenas de la vida contemporánea. Esto era un desafío a las instituciones y a los cánones artísticos establecidos. Había una división entre el arte elevado y el arte bajo, que en este caso lo representaban las academias con sus temáticas, y el arte bajo era todo lo que estaba fuera de las exigencias oficiales. Entonces vimos como el fauvismo hizo su explosión de colores, el cubismo tenía un espíritu científico de la visión, el surrealismo, cuya temática era la esfera del inconsciente, el expresionismo quiso mostrar el mundo exterior caótico, el abstraccionismo con el uso masivo de la geometría. Todos estos movimientos fueron explosivos, expansivos y transgresores, siendo cada límite una frontera que había que desmoronar, lo que dio una ruptura sin precedentes en toda la historia del arte. En este contexto de innovación, los artistas, saliéndose del ámbito europeo, prestaron atención a países llamados del tercer mundo, en este caso de África. Entonces se sumergen en los códigos estéticos africanos como una fuente de inspiración y un recurso de alejamiento formal con lo académico. Lo que en un principio se toma como algo extravagante y exótico, muy pronto se convierte en una de las principales vías de análisis para los artistas de vanguardia, ya que esta nueva estructura estilística es asumida como trampolín experimental y alejamiento de la normativa académica. El conocimiento formal de la estatuaria africana conlleva pautas de liberación, tratamientos experimentales, aperturas ideológicas en lo formal y cromático, que en definitiva marcó el inicio de renovadas posibilidades. El arte negro africano y cómo se relacionan con las vanguardias europeas de principios del siglo XX, desde 1900 en adelante. Entonces vamos a ver el contexto de finales del siglo XIX de los países europeos, que eran reinos conquistadores, particularmente hacia África. Los reinos de ese momento más importantes eran Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña, que vemos aquí arriba. Estaba España, que tenía las colonias de América, que es donde estamos nosotros, Italia, Alemania, Austria, etc. Estas potencias se habían expandido y particularmente se estaban repartiendo África. Entonces vemos cómo se ha repartido África. Vemos en color morado cómo Francia tiene el mayor territorio repartido. Nuestra historia del arte comenzó en Francia, que en ese momento era la capital cultural, era el imperio más extendido, con más poder económico, con más presencia militar y que regía los destinos de Europa en general. Lo hemos evidenciado en cómo África fue repartida y cómo Francia obtuvo mayor territorio que los demás países. Esto trajo una gran cantidad
de obras de todo tipo africanas, que llenó a Francia, particularmente a Europa, de gran cantidad de material artístico diverso de África, que fueron vistos por los artistas. Sobre todo las máscaras ejercieron gran influencia. También habían estatuillas de todo tipo que eran guardadas no solamente en centros de estudio etnológico, como una especie de museos, sino que también eran guardados en anticuarios y lugares donde se vendían objetos exóticos, donde cualquiera podía ir a visitar y ver. Sobre todo los pintores asistieron y conocieron muchos de estos lugares, intentando alejarse de los cánones establecidos académicos, lo cual ejerció gran influencia para innovar. Ya los impresionistas, con su temática, habían representado la vida cotidiana, pero continuaban siendo naturalistas. A pesar de que las figuras estaban pintadas de forma lumínica, se intentó avanzar haciéndolo mucho más geométrico o mucho más colorido, y fue un gran avance. Pero la máscara, particularmente, influenció los rostros y cambió completamente la manera de representar el rostro humano, siendo utilizado masivamente por todas las vanguardias de todos los países europeos. Vemos esta obra de Picasso, una de las más importantes, y vemos el rostro de una máscara africana. Vemos el contraste entre una y otra. Vemos la influencia de la geometría. En el retrato de Munch vemos cómo ha sido influenciado por una máscara, y sigue la propuesta y la búsqueda a partir de la novedad en la manera de representar que tienen los africanos el rostro humano y en general el cuerpo. El uso arbitrario de colores se integró también a la pintura. El juego de la belleza ha sido cuestionado a través de las máscaras. Entonces podemos notar cómo la máscara africana ha creado la pauta de innovación para el arte moderno. Si revisan con atención, van a ver particularmente los rostros, cómo ha sido una variación geométrica y una propuesta novedosa a partir de estos referentes africanos. Entonces quiero que estén atentos a todas las obras de arte moderno que vean, incluso abstractas, para que noten la influencia de este particular arte. Entonces, para cerrar, las piezas africanas eran almacenadas sin referencia alguna a su lugar de origen, etnia a la que pertenecían, ni a su significado o utilización. Generalmente las figuras eran agrupadas bajo la denominación genérica de fetiches y se las consideraba como utensilios para prácticas de hechicería. Llegaron también a Europa una gran cantidad de esos objetos por una vía más popular. Los traían los soldados y oficiales de los ejércitos coloniales como souvenirs. Muchas de estas piezas fueron vendidas en mercadillos y pequeñas tiendas. Algunas fueron vistas y admiradas por los jóvenes artistas de las rebeldes vanguardias europeas, que manifestaron por ellas un vivo interés y las consideraron como una respuesta a sus propias inquietudes y fuente inspiradora de nuevas soluciones estéticas. El arte africano las reafirmaría y ampliaría sus horizontes. Entre los artistas que trabajaban en París, esas orientaciones se plasmarían en dos nuevos estilos estéticos, el cubismo y el fauvismo. Fueron Braque, Picasso y Juan Gris
los que primero manifestaron explícitamente su entusiasmo por el arte primitivo, le llamaban. Braque y Picasso adquirieron estatuillas y máscaras africanas. Juan Gris, que no podía adquirirlas, se complacía en reproducir sus formas. Estos artistas, que más tarde se denominarían cubistas, vieron en las tallas africanas la inspiración que les liberaría de la representación naturalista. Los estudios realizados sobre la evolución de las obras de Picasso, que se pueden seguir en el tratamiento progresivamente geometrizado de la figura humana. A esta primera geometrización siguen en la obra picasiana una creciente distorsión de los elementos que constituyen la figura. Distorsión muy frecuente asimismo en las estatuillas y especialmente en las máscaras rituales africanas. El uso que los africanos hacían del color, que aplicaban arbitrariamente, prescindiendo de todo realismo y siempre en tonos muy vivos, sobre todo en las máscaras y en los objetos decorativos, lo que inspiró a un grupo de pintores a utilizar el color de forma exagerada, de mucho contraste, de colores puros, con mucha furia, por lo cual los críticos del momento los llamaron los salvajes, que en francés se dice fauve, y por eso el movimiento se llamó el fauvismo, por su exageración de los colores inspirado en el arte colorístico africano. Poco a poco, a partir del arte africano en general, todas las vanguardias se fueron alejando progresivamente de la representación realista. Entonces, gracias a las tallas africanas, las máscaras que habían despertado las inquietudes estéticas de unos grupos de artistas europeos vanguardistas, pero minoritarios, luego de tanta presencia a través del arte, por fin se incluyó el arte africano en estudios etnológicos, sociológicos y de historia del arte. Las etnias, las culturas del África negra, fueron sometidas a la investigación antropológica en una amplia gama de campos. Entonces vemos cómo el arte africano es la base fundamental de este cambio. Ahora les pido, como trabajo creativo siguiente, que visualicen el arte africano y traten de reproducir alguna de sus máscaras relacionándolas con un rostro. Tomen alguna máscara que esté en este video o en otra que ustedes mismos investiguen y traten de unir la geometría y la manera de representar de esa máscara y llevarla a un rostro, ¿sí? No copiar la máscara en sí misma, sino tratar de utilizar sus rasgos, sus facciones, ¿sí? La manera en que está diseñado el rostro y a partir de ella hacer una obra propia original de esa máscara. Entonces, mis queridos alumnos, ese es el nuevo aporte que les muestro sobre el arte, que vamos a seguir avanzando. Y disfruten ahora del arte africano. Investiguen sobre él, conozcan un poco más, revisen museos por internet donde se muestre arte africano. Aquí en Perú, en el norte, hay afroamericanos que fueron traídos, ¿sí?, a través de las potencias coloniales que hemos hecho referencia al principio y que fueron usados aquí como esclavos, los cuales también ellos dejaron un gran aporte cultural a América en general, así como a Europa. También quiero colocarles un video sobre la Primera Guerra Mundial para que vean el contexto histórico donde se está dando este arte, qué está sucediendo en la sociedad, qué están pensando los artistas, porque hay todo un furor de cambio y de revolución y de transformación en general en la sociedad. El video está cargado de datos, nombres, personajes, no importa. Lo que quiero es que aprecien el contexto en que están los artistas y en qué momento histórico se desarrolla la vanguardia pictórica. También quiero mostrarles un artista que no es europeo, que pertenece a América y se llama Wilfredo Lang, donde pueden ver cómo él utiliza las máscaras transformando los rostros y en general su pintura influenciada por el arte vanguardista. A pesar de que está en América, se está nutriendo de las imágenes
que vienen de Europa. Así toda América fue influenciada por las vanguardias de Europa. Entonces, cuando revisen arte latinoamericano, ya tienen un referente del origen, del por qué las imágenes son como son y qué influencias tienen. Por supuesto, los latinoamericanos hacen temas locales, colores locales, imágenes locales, pero con el lenguaje internacional que hemos estado desarrollando. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entente Cordial, Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo, que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas, fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa.
El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Paz y felicidad para todos.